soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hacer un vídeo por petición popular. Cuando hice las preguntas en Instagram, alguien me preguntó si podía dar tips para hacer una buena reseña. Vamos a ver. Yo buenas reseñas pocas hago porque la verdad soy bastante superficial cuando hablo de los libros. Quiero decir con superficial que no hablo de ellos en profundidad, no que yo soy una persona superficial, que también, pero bueno. El caso, que yo creo que hay ciertas cosas que se deben decir siempre cuando se hace una reseña. Y básicamente esas las que voy a compartir con vosotros. O mis trucos o lo que yo creo que es lo mejor en realidad, más que tips. ¿Bien? Empiezo con lo que yo creo que hay que decir siempre, si es una reseña en profundidad. Hay que hacer una pequeña semblanza del autor, pero pequeña, porque si no aburre y eso no gusta nada. Y sobre todo decir algo curioso, o sea, pues decir, tal autor nació no sé dónde y a consecuencia de aquello le pasó esto otro. Por ejemplo, si vas a hablar de un libro de Zweig en profundidad, de Stefan Zweig, pues hablar de cómo él emigró y creía que iba a ser el fin del mundo, que los nazis iban a conseguir gobernar el mundo y él y su mujer se suicidaron porque no veían un futuro posible. Por ejemplo, para ponerte en el contexto de Zweig, porque luego muchos de sus libros, o algunos de sus libros, tocan temas de desesperación, de suicidio, de Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues es una manera de contextualizar un poco. Después, otra cosa que yo creo que es fundamental es que el libro del que hables te despierte algún sentimiento profundo. Quiero decir, tú puedes hacer una reseña de un libro cualquiera, que para ti no signifique gran qué. Lógicamente puedes hacer una reseña de cualquier libro. Pero si vas a hacer una en profundidad y realmente quieres que la cosa vaya bien, es mejor que el libro o te guste mucho, o lo odies mucho, o algo mucho. O sea, que algún sentimiento sea exagerado. ¿Por qué? Porque eso se transmite. Y si vas a hacer una reseña en BookTube, las reseñas no suelen tener éxito. Las reseñas o son de libros del instituto que alguien la ve para hacer el trabajo o cosas del estilo, sino las reseñas normalmente las ve poca gente, cuando son en profundidad. Entonces, esta es una forma de conseguir que no sea así. Por ejemplo, yo cuando hice la reseña de Tan poca vida, creo que tuvo bastante éxito porque yo hablé muy apasionadamente del libro y eso se transmitió a través de la cámara. Entonces, llegó más a la gente y por eso es una reseña de las más vistas del canal. Bien, ese era el consejo número 2. El consejo número 3, lógicamente, es que tienes que hablar de la trama. Tienes que hablar de qué va el libro, pero tienes que tener cuidado. Esto es algo en lo que yo me equivoco muchísimo, porque yo hablo de la trama y normalmente yo creo que estoy hablando de generalidades, pero muchas veces sin querer, os lo juro que sin querer, hago algún spoiler. No suelo hacer, no soy idiota, spoilers graves y se murió tal personaje. Yo lógicamente no voy a decir ese tipo de historias. Pero hay veces que se me escapan cosillas que son bastante fundamentales en la trama y que no se deben decir. Así que es mejor, si vas a hacer una reseña en profundidad y lógicamente vas a hablar de qué va el libro y de su trama, que te lo prepares un poco para no meter la gamba. Bien, después otra de las cosas que creo que es fundamental es, además de la trama, tienes que hablar de los personajes principales y de algún secundario, pero sobre todo de los principales. Y según la relevancia que tenga cada quien, darle su pequeño momento para que el que vaya a leer se pueda poner en situación de alguna manera. Y después yo creo que otra cosa que también está bastante bien a la hora de hablar de un libro es de hablar del libro en sí, pero del libro desde fuera, o sea, no de la trama ni de los personajes, sino del libro. ¿Qué supuso ese libro? ¿Quién leyó ese libro? ¿Para quién fue importante ese libro? Siempre y cuando el libro tenga algo más, algo que añadir. O sea, un libro, pues que era el libro de cabecera de, yo qué sé, de Gabriel García Márquez. Pues eso es importante decirlo cuando estás haciendo una reseña en profundidad. Quiero decir que aparte de hablar del libro, lógicamente, de su trama, de sus personajes y de cómo está escrito, tienes que decir cosas curiosas a su alrededor para hacer una composición más redonda y para que la reseña sea de alguna forma algo más apetecible y atractiva. Y por último, que no lo he dicho y creo que es una de las cosas más importantes a la hora de hacer una reseña, tienes que hablar de cómo está construida la historia. Quiero decir, tienes que hablar de cómo está escrita la historia. No es que te pongas a profundizar en estilos literarios, porque bueno, hay que saber mucho para poder hablar así de un libro, pero sí que puedes decir si está escrito de una forma tipo bestseller, si se lee con mucha facilidad, si es muy pedante, si hay un lenguaje muy rimbombante, o por ejemplo, si estás hablando de Amélie, puedes hablar del lenguaje que utiliza, que es un lenguaje muy, muy inteligente, pero está muy al alcance de cualquiera, por ejemplo.
pues hablar de cómo está construida la historia, si tiene flashbacks, si es en el presente, en qué tiempo está contada la historia, desde qué punto de vista. Esos son todos recursos literarios que se utilizan en los libros que se pueden añadir a la hora, o sea, se pueden hablar de ellos a la hora de hablar de uno en profundidad. Y nada, esos son mis consejos o lo que yo usaría a la hora de hablar de un libro. Creo que en el único caso que lo he hecho tan así al dedillo fue cuando hablé en Memorias de Adriano, pero me he hecho el firme propósito de grabar un par de reseñas en el futuro cercano y voy a intentar hacerlo así, paso por paso, diciendo todas la y cuanta cosa encuentre curiosa del libro, además de la trama, los personajes y todo el rollo. A ver si así me sale más redonda y os gusta más. Y nada más, esos son mis tips para hacer una reseña. Espero que os hayan gustado, que me digáis los vuestros en los comentarios, que yo como siempre os contesto. Y nada más, eso es todo por hoy. Hasta luego.